Bueno, gracias a todas. Yo hablo en femenino plural y incluyo ahí a las mujeres, ¿vale? Gracias a todas por venir y yo simplemente voy a establecer un pequeño marco con una batería de datos bastante apabullante que pretende probar que pretenden dar un poco cuenta de hasta dónde llega la desigualdad estructural en este sistema de explotación que se llama patriarcado, que es el sistema en el que vivimos, ¿no? La desigualdad de género en Andalucía es una realidad incontestable. El 54% de personas en paro en Andalucía son mujeres, superando la tasa de desempleo femenino en Andalucía al 35% frente al 29% de paro masculino. La brecha salarial es de más del 30%. El 40% de contratos laborales realizados a las mujeres son temporales y a jornada parcial. El 75% de las mujeres desempleadas no tiene derecho a ninguna prestación social en Andalucía. Las mujeres andaluzas cobran 370 euros menos en sus pensiones que los hombres. Solo el 8% de cargos directivos están ocupados por mujeres en Andalucía. Solo el 30% del trabajo agrícola es desempeñado por mujeres. Esto en un país como Andalucía, donde el 90% del territorio es considerado rural y la actividad agraria es la principal fuente de empleo, implica que las jornaleras andaluzas no pueden ni de lejos llegar a los 35 peonadas que se exigen para poder cobrar el PER. Una de cada 3 mujeres en Andalucía cobra menos de 4.000 euros anuales. Los cuidados siguen recayendo en las mujeres andaluzas en un 90% de los casos y, por tanto, los recortes en la ley de dependencia alimentan todavía más la feminización de la pobreza en Andalucía. Más del 80% del trabajo productivo no remunerado, las tareas del hogar, recae en las mujeres, ascendiendo la jornada laboral femenina a 11 horas y media, 3 horas más que la masculina. El 70% de analfabetismo es femenino. La presencia de las mujeres en la industria cultural no llega ni al 6%. Bueno, estos son solo algunos datos que quería poner sobre la mesa y en el marco de esta jornada creemos que es necesario dirimir qué papel tiene que cumplir el feminismo en el proceso de concienciación del pueblo andaluz y en el proceso de liberación del pueblo andaluz, y cuál sería o cómo habría de ser esa república andaluza de las trabajadoras feministas que todas anhelamos, ¿no? Y un poco esas son las dos cuestiones que van a tratar de contestar estas 3 compañeras que tenemos aquí, que son Marta, representación del colectivo juvenil Jaleo, Pastora Filigrana, que es una abogada laboralista, militante del SAT, ¿no? Como se considera, y Penélope, que es militante del bloque andaluz de por la revolución sexual y de Nación Andaluza. Y comienzo dándole la palabra a Penélope. Bueno, en general el papel que yo le veo al feminismo, dentro no solamente de la concienciación del pueblo trabajador andaluz o de la lucha por la soberanía, sino también incluso en cualquier movimiento o dentro del feminismo en sí mismo, es que es una herramienta. Es una herramienta, creo yo, que para construir una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Y por ejemplo, dentro del andalucismo histórico, hablando de la Constitución de Antequera, ¿has citado los artículos? No. Bueno, pues la Constitución de Antequera sí que tiene unos artículos, concretamente el 13, el 14 y el 15, en el cual se reconoce la independencia social y civil de las mujeres a partir de la mayoría de edad. Se declara la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años de ambos sexos. Y se reconoce el derecho al sufragio femenino, pero estas mujeres deben coincidir con poseer estas condiciones de ciudadanía a las que alcanza si ha cursado estudios secundarios. Es decir, las mujeres tienen un hándicap por el que han de pasar para poder acceder a este derecho. Yo cada vez que comento esto, en otras charlas o en petit comité con otros compañeros y compañeras, siempre me dicen, bueno, pero es que la Constitución de Antequera es de finales del siglo XIX, hay que tener en cuenta el contexto, la época, porque claro,
yo cómo iba a tener en cuenta el contexto, ¿no? Una cosa en la que yo no había caído. Y la verdad que finales del siglo XIX es precisamente están en plena primera ola feminista. Y además, este andalucismo histórico también es conocedor de las teorías feministas. Según palabras de Javier Castejón Fernández, bueno, miembro del CEA, también ha sido concejal de Utrera, cito textualmente, ¿vale? Al contextualizar el pensamiento profeminista del andalucismo, descubrimos su particular despego del feminismo sueco, al que evaluaron desproporcionado en sus propuestas al entender que en esta se reclamaba que la mujer debía evolucionar como especie distinta a la del hombre. A ver, que ni yo soy conocedora del feminismo sueco, pero sacar conclusiones de este tipo creo que es bastante precipitado. Continúo. Sin embargo, el andalucismo feminista sí compartió postulados con el sufragismo anglosajón, inglés y norteamericano sobre todo, aunque con la salvedad de que se mostró en su momento contrario ante actitudes radicalizadas. Lo de llamar al feminismo radical venimos que viene antiguo, ¿no? Y muy al contrario de lo que en líneas generales el feminismo histórico planteó en su momento, el nacionalismo andaluz no usó la historia como victimización ideológica de lo mal que han sido tratadas las mujeres. Lo de victimista también es algo que suele aparecer con bastante frecuencia, no solo a finales del siglo XIX, durante el XX y a día de hoy también es algo que se nos sigue llamando, ¿no? A ver, no quiero dinamitar, además soy la primera ponente, no quiero echarle yo piedras a Blas Infante y a toda la cuadrilla, porque para mí también es uno de mis dioses ideológicos, por supuesto, pero habría que decir que en este contexto de aquella época conocían el feminismo, lo que pasa que era una cuadrilla que estaba, bueno, es que no había ninguna mujer, ¿no? O sea, todos eran hombres. Es decir, estamos hablando de un feminismo que fue sensible a la lucha feminista, aunque la tacharan en algunos casos de radical o de victimista, pero sí que por lo menos escuchó estas voces, pero como digo, al ser construido netamente por hombres, y esta es la aplicación que yo le daría, pues fue bueno, pero no llegó a ser mejor todavía, y por eso creo que es por lo que también este hándicap de tener que pasar por estudios de educación secundaria. De hecho, en mi opinión, el nacionalismo andaluz, bueno, el andalucismo histórico siempre va a mostrar preocupación por la educación y por la formación del pueblo andaluz, no solamente de los hombres, sino incluso también de las mujeres. En la revista Andalucía, en varias ediciones, se crea una sección fija, textualmente vuelvo a citar, para estudiar la situación actual de las mujeres andaluzas, a procurar su cultura y a señalar los caminos de su redención. Estos estudios, sobre todo, son elaborados por hombres, nuevamente, aunque sí que recogen toda la casuística de la vida de las mujeres, sobre todo de las jornaleras. Y siempre aparece, una tras otra, la preocupación porque son analfabetas o porque no tienen acceso a la cultura o simplemente es que no, como digo, no saben leer. Estos postulados, de hecho, luego van a ser defendidos incluso por Victoria Kent, que ha quedado... Bueno, más o menos lo que más se conoce de ella es que fue contraria al sufragio femenino. O sea, como digo, que soy consciente de los contextos, pero creo que también, en fin, no es por ser muy dura con una cuadrilla de finales del siglo XIX, principios del XX, pero sí que es verdad que insisto en la idea de que el primer papel que debería tener el feminismo dentro de cualquier lucha sería que las mujeres fueran las protagonistas, simplemente. Bueno, y dicho esto, como digo, el feminismo, yo lo que le veo sobre todo es como una herramienta muy útil que sirve sobre todo para empoderarnos. Bueno, decir empoderamiento es una palabra muy grande, tampoco voy a entrar en detalles, pero por mencionar algunas de las características que podría tener este feminismo para la lucha por una sociedad andaluza mucho más justa, pues es que sobre todo ayuda a conectar y a escuchar con la población a la que nos dirigimos. En un artículo de Diagonal titulado Andalucía, Mujer, Tierra y Lucha, hay un párrafo en el que se habla de cómo el feminismo convencional no ha sido capaz de llegar al campo, no ha sido capaz de llegar a la jornalera. Mientras que, por otro lado, el nacionalismo andaluz o los movimientos por la soberanía sí que han sabido llegar a este ámbito, por lo menos en mayor medida. Entonces, si hablamos de construir un feminismo nacionalista andaluz o un feminismo soberanista andaluz, un feminismo andaluz a seca, yo creo que
que ambos sectores pueden beneficiarse el uno del otro. Es decir, donde el feminismo no ha llegado, podría llegar el otro, y donde ha llegado el otro, llegaría el feminismo. Digo esto del campo porque, por ejemplo, en el artículo de Diagonal que ya he mencionado dice: la teoría feminista actual surge desde la academia, desde las universidades, e impone un feminismo blanco, burgués y eurocéntrico, que tiene como reflejo que las activistas en general tengan un perfil de mujer joven, blanca, con estudios universitarios. Y esto hace que no estén representadas todas las mujeres y ni siquiera todas las feministas. Entonces, pienso yo que en estos movimientos de retroalimentación de feminismo y nacionalismo, pues se podría llegar mucho mejor al campo andaluz y sobre todo a las mujeres. Y luego además la idea también sería pues crear movimientos que sean coherentes con la situación de todos los sectores sociales. Y me viene a la mente un meme que vi hace poco en internet y la verdad es que no he conseguido localizar de dónde lo saqué, así que quien lo haya creado, si por casualidad está presente, que me perdone por no mencionarlo. Pero el meme decía, era una imagen de una señora y ponía arriba, andaluzas levantados, y debajo ponía, si yo nunca estoy sentada. Claro, lo de andaluza levantada yo sé que va mucho más allá de que te hace la vaga y que te levante, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor si incorporamos el feminismo dentro del movimiento de soberanía sí que seríamos capaces de emitir mensajes que lleguen a las mujeres, bueno, y a sectores de la población oprimidos por razón de sexo o género. A su vez, dentro de los movimientos feministas que simplemente en la mayoría de los casos han heredado un marco territorial ya dado, ¿no? Que sería el del Estado español, pues serviría también mucho para quitarnos los complejos, porque dentro de los movimientos feministas muchas veces tendemos a heredar y a dar por sentado que vivimos en un sur más subdesarrollado y que siempre hay que aspirar a un norte mucho más refinado, mucho más culto y por supuesto mucho menos machista. Esta idea la verdad es que impregna, bueno, son autocomplejos diría yo, así que este feminismo andaluz también serviría para quitar muchos complejos dentro de los propios movimientos feministas. Y bueno, y una de las características más importantes por las que yo creo que verdaderamente hace falta feminismo dentro del movimiento de soberanía sería para cantar a las 40 a los hombres, simple y llanamente. De siempre las feministas hemos estado acostumbradas a luchar contra el machismo, tanto dentro como fuera de nuestro colectivo. Y creo que la lucha feminista ha sido bastante efectiva bueno, sin haber tomado nunca las armas, por cierto, ha sido capaz de llegar a muchos sectores e incluso a día de hoy es prácticamente inevitable definirse de izquierda sin considerarse por lo menos un poquito feminista. Entonces la cuestión sería que partidos u otros colectivos, si empiezan a trabajar el feminismo o verdaderamente desean incorporar el feminismo dentro de su lucha, pues que sea algo más que un lavadito de cara, porque en muchas ocasiones se ha instrumentalizado esta lucha y ha sido pues con fines partidistas y poco más. Porque hacerse feminista también es mirarse los privilegios. Yo, por ejemplo, tengo muchos privilegios. Lo de eurocéntrica, blanca y demás que estaba diciendo antes del artículo de Diagonal, probablemente yo me lo tenga que mirar, ¿no? Pero nuestros compañeros de lucha también tendrían que mirarse sus privilegios y ser verdaderamente conscientes de la posición de poder que ocupan por el mero hecho de ser varones cisgénero. Y además, no solamente ser conscientes de eso, sino también estar dispuestos a perder parte de esto, bueno, que los pierdan todos los privilegios. Bueno, también además yo creo que esto ayudaría muchísimo a feminizar los espacios. Por lo que yo vengo en el poco tiempo que estoy militando en el nacionalismo andaluz y en el independentismo, son espacios hipermasculinizados. Y bueno, son hombres muy buenos, todos estupendos. Pero yo creo que sí que es más bueno feminizar los espacios porque a veces, cuando he hecho esta charla en Almería, en Granada y en Málaga, algunas de las preguntas que surgieron es cómo hacemos atractivo nuestra lucha también a las mujeres, porque o conseguimos ser atractivos para que ellas entren, porque si no, no... Bueno, y además que también es que serviría incluso para, bueno, pues para hacer un movimiento un poquito más mayoritario, ¿no? Porque tendemos a ser bastante minoritarios. Y bueno, por último, otra de las características por las que yo creo que el feminismo jugaría un papel muy importante dentro de este movimiento
pues sería para recuperar y reivindicar figuras y referentes propios. No solamente hombres, no solamente andaluces, sino también recuperar la historia de muchísimas mujeres, porque la historia ha sido muy esquiva con nosotras, no aparecemos apenas en los libros de texto, si encima somos andaluzas todavía menos, y no solamente la historia con mayúsculas, es decir, que no solamente hablemos de hombres de luz y almas de hombres que han hecho cosas de hombres, sino también de mujeres o de mujeres y hombres que han hecho cosas típicamente de mujeres, ¿no? Hablo de poner en valor, hablo de darle más importancia a todas esas hazañas, trabajos, tareas que tradicionalmente hemos asignado a los femeninos y por lo tanto se le ha dado menos importancia, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo sería la República Andaluza feminista que sueño? Bueno, pues sería una matria que siga una lógica no patriarcal e independiente. Y para esto sería muy importante revisar cuánto tiene de construcción de género los nacionalismos de Estado. Como por ejemplo, el nacionalismo del Estado español es el de parir por la patria o morir por ella. Entonces hay que revisar todo este tipo de construcciones porque si no podríamos caer en el error de construir algo parecido, en mi opinión. En definitiva, y por no extenderme mucho más, en la construcción de cualquier república, en la construcción de cualquier revolución, yo creo que lo primero que nos debe de entrar en la cabeza es que la dominación sexual ni el patriarcado van a desaparecer así como por arte de magia con la abolición de la propiedad privada ni con la lucha de clase, ni con la consecución de la independencia nacional. O sea, yo pienso en una lucha integradora que interseccione con estos ejes de lucha y no solamente con el feminismo, sino también, pues, por ejemplo, integrar la lucha antirracista, antifascista, anticapitalista, etc. Es decir, tenemos que, por ejemplo, cuestionarnos conceptos como la heterosexualidad, el binarismo, la monogamia, el amor, el sexo y en general la violencia que se ejerce sobre nosotras debido a la falta de privilegio o a la exclusión de ellos. Yo pienso que cualquier revolución o cualquier nación que se construya sin tener esto en cuenta, pues estará incompleta porque no nos habrá tenido en cuenta. Y poco más que decir. A mí me gusta terminar todas mis intervenciones con la revolución andaluza será feminista o no será, y muchas gracias. Una fregonilla y echar un fregado aquí, acabamos de derramar una botella de agua como un demonio, ¿vale? Pero tranquilamente. Eso estaría muy bien, exactamente. Un compañero, he dicho. Es que se nos ha derramado una botellita de agua. Y bueno, vamos a seguir con la intervención de Pastora. Muchas gracias a todos. Me hace especial ilusión a que me hayáis invitado, la verdad, porque he hecho bastante esfuerzo por estar hoy aquí, porque realmente vengo con ilusión, vamos, me creo lo que habéis organizado y abrir una mesa de debate, ¿no?, dentro del marco de las jornadas, que era por la temática de la Constitución, que era el aniversario, una mesa específica que se hablara del feminismo andaluz, pues a mí la verdad me hace bastante ilusión, porque aunque parece algo muy obvio, no hay muchos espacios para que podamos pensar colectivamente en estas cosas y muchas veces pues nos vemos hablando de esto pues en los bares o a las afueras de una reunión o por un grupo de Facebook, ¿no? Pero rara vez se monta una mesa como esta, por eso de verdad estoy agradecida y especialmente contenta porque son las cosas que una vez pues, cuando llega a su casa y escribe pues le ayuda mucho el escucharnos y el debate. Bueno, pues de lo que yo vengo aquí a hablar, igual que el resto de las compañeras, es sobre el feminismo andaluz. Yo me voy a centrar más en el presente. Penélope ha hecho una introducción histórica, me parece muy importante. Habéis colado. Estas fotos, fíjate. Yo le voy a hacer una foto también, por favor. Hagan fotos. Y Carlos, muchas gracias. Bueno, pues como decía que me voy a intentar centrar en los 15 minutitos, 18 minutos, pero no pasarme mucho más en el ahora y el cómo hacerlo, que no nos va a apuntar muchas cosas y ahora nos toca buscar cuáles son esas fórmulas para ir llegando hacia eso que conocemos, que queremos, que todas queremos.
La primera pregunta sería, aquí estoy en un foro donde me siento cómoda y sé que la respuesta sería afirmativa, la de ¿es necesario un feminismo andaluz? Posiblemente en la mayoría de las sensibilidades sea un sí. No siempre diálogo de esto en otros foros donde hay que empezar justificando si es o no necesario un feminismo andaluz. Aquí me siento especialmente cómoda, pero no obstante yo voy a intentar contestar esta pregunta porque creo que es lo que nos hace pensar y buscar herramientas, porque de aquí para afuera tenemos que usar otras herramientas, otros discursos para convencer de esta necesidad del feminismo andaluz, ¿no? A mí me gusta empezar hablando de realidades prácticas, pero esa parte creo que me la voy a poder saltar porque la introducción de Olaya ha sido muy buena. Es decir, ¿cuál es la situación de la mujer en Andalucía? ¿Es cierto o no es cierto que ahora hace falta un feminismo andaluz? Primero vamos a ver los datos y los números. Aquí efectivamente comparamos la situación que vivimos en periferia colonizada, que la mujer juega un papel subalterno dentro de cualquier sociedad y en una sociedad periférica aún le atraviesa una opresión más. No sé si utilizo unas palabras un poco rebullentes, pero se me entiende, ¿no? Estamos lo de doblemente explotado, doblemente revolucionario. Y al vivir en la periferia más. Creo que os haya dado todos los datos, yo también tenía apuntado algunos. Yo utilizo normalmente, porque no hay muchos datos que hable de la situación de la precariedad de la mujer andaluza en referencia con el resto del Estado. Yo por lo menos no he encontrado mucho. Yo siempre manejo unos datos de la Universidad Pablo de Olavide, que son de 2015, ya está un poco desfasado. Es un estudio que se hizo por el Observatorio de Género sobre Economía Política y Desarrollo, que no es que sean más o menos afines, pero bueno, se preocuparon en hacer cuenta y ver cómo cómo las políticas de austeridad, tanto la crisis como las medidas políticas que el gobierno español había utilizado para paliar esa crisis, entre comillas, las medidas estas de austeridad, recortes en educación, recortes en ley de dependencia, recortes en sanidad, cómo había afectado a la mujer andaluza en concreto. Bueno, ese informe pues tiene cifras verdaderamente escalofriantes. No es que aquí sea un andalucista y muy romántica, sino realmente que hay una situación de desigualdad entre habitar Andalucía que habitar otros territorios. Y dentro de Andalucía, pues es más difícil vivir en el campo de Gibraltar que en Sevilla capital como vivimos, ¿no? Para una mujer. O un barrio periférico es más difícil que vivir en la Costa del Sol. Un barrio periférico de Sevilla, pues es más difícil mejor que vivir en alguno de los pueblos de la Costa del Sol, ¿no? Es decir, dentro del propio territorio vemos también esas líneas de opresión. Y no voy a dar datos porque es que lo ha dado muy bien, me voy a ahorrar decir como que la línea... Hay uno que sí que lo voy a contar porque es que es especialmente preocupante y creo que es de los más visibles. Dice este informe que el 80% de los hogares monoparentales en Andalucía están en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión. O sea, perdón. El 82% de los hogares monoparentales en Andalucía están al frente de una mujer, la mujer que vive sola con sus hijos. Y de esos hogares, el 52% está en riesgo de pobreza y exclusión. Esto es un número altísimo de mujeres en riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía. Entonces, teniendo todo ese panorama, ahora nos hacemos las preguntas: ¿creemos necesario un feminismo andaluz? Sí, no. ¿Existe ese feminismo andaluz? Mi respuesta a la pregunta es sí, y la diría muy rotundamente, y si tuviera tiempo escribiría un libro argumentando todos los motivos que existen del por qué sí es necesario un feminismo andaluz. Pero una de las cosas... Perdón, me parece importante que reflexionemos el por qué y busquemos verdaderamente los motivos, ¿no? Cuando hablamos de feminismo andaluz, le podemos poner... Yo creo que no existe, a día de hoy no existe como tal en la práctica, o no existe una teoría que lo englobe. Es algo de lo que estamos hablando, personas que tenemos esta sensibilidad, ¿no? Pues estas mujeres que están aquí a mi lado, y otras compañeras, compañeros también. Lo hablamos, lo venimos hablando, pero realmente aún no hemos hecho esa puesta en escena de somos feministas andaluzas, lo cual es diferente a ser feminista madrileña o feminista de Berna, Suiza o de Finlandia. Creo que todavía no lo hemos materializado. Y creo que ahora mismo el reto que tenemos es ir hilando este feminismo andaluz desde la propia identidad, ¿no? Perdonadme que tengo que mirar en algunas notitas para no daros mucha chata. Y tengo que ir escribiendo.
Realmente cuando hablamos de feminismo andaluz, yo lo marco mucho en la teoría decolonial, aunque hay otras compañeras que hablan de transfeminismo andaluz, yo lo marco más dentro de la teoría decolonial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues algo que ya ha apuntado Penélope. El feminismo imperante es pues, un tipo de feminismo efectivamente blanco y occidental, y además de clase, o en la mayor parte de clase. Cuando vas a otros territorios o a otras realidades, ese feminismo no cuaja igual. O las feministas andaluzas, que nos hemos declarado feministas, que somos feministas, tendemos a copiar un modelo de pensamiento, el feminismo es una teoría política, tendemos a copiar ese modelo de pensamiento y teoría. Yo aquí iría más y últimamente pienso que realmente estamos copiando no solo en el feminismo, sino nuestros propios métodos de lucha. Muchas veces vienen importados de otras teorías, de otras teorías que han podido ser válidas en un momento dado, en un momento determinado, ¿no? En la lucha obrera del siglo XIX, pero que hay algunas veces que repensarlo desde la realidad y los territorios en los que habitamos. Y quizás pues, muchas fórmulas que estamos utilizando deberíamos de revisarlas desde una perspectiva cultural y territorial. Y el feminismo para mí es una de esas cosas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro que si lo leía, creo que fue Ana Burgos, que es muy potente, dice: ¿por qué las feministas, o muchas feministas, nos sentimos cómodas utilizando el punk o el rap para hacer letras feministas, ¿no? La música del rap o el punk para reivindicar el feminismo, y en cambio pues, no nos sentimos igual de cómodos o no es tan extendido utilizar el carnaval o el flamenco, ¿no? Letras de carnaval o flamenco, porque una chirigota de feministas de Cádiz está más invisibilizada que un grupo de punk, incluso puede que de Cádiz, ¿no? A mí esto, yo trabajo mucho con imágenes y esta imagen me hizo a mí mucho que pensar, que verdaderamente estamos haciendo la lucha desde nuestros propios sentires y de nuestros propios padecimientos. Pues yo creo que no. Y aquí me gusta también decir que esto parece dicho una cuestión muy romántica, en cambio yo la veo estratégica y política. Lo de la revolución andaluza será feminista o no será, no es solamente un anhelo cuando lo enunciamos, sino es que verdaderamente o lo hacemos así o no nos va a salir. Y el feminismo o lo hacemos propio o no va a salir de determinado círculo. No vamos a poder llegar a mucha población o a muchas mujeres, porque nuestros discursos feministas blancos no les vibran, ¿no? Yo creo que hay que construir una máquina de guerra acorde a nuestra propia identidad, porque nuestras opresiones, estos son pensamientos complejos y además todavía no lo tengo escrito, entonces están más en mi cabeza y me cuesta montarlo, pero voy a ello, ¿vale? Con vuestro apoyo. Tenemos que afilar la máquina de guerra en contra de las opresiones que realmente nos atraviesan. Es decir, tenemos que pelear verdaderamente contra el enemigo que nos está oprimiendo. Y para mí, diseñar esa máquina de guerra tiene que ver mucho con entender cómo nos están oprimiendo, para hacerlo a la medida de lo que nos está atacando. Se habla mucho ahora, y yo lo creo, ¿no?, de la andaluzofobia, de todos estos complejos que también apuntaba Penélope, toda esa invisibilización, ridiculización que la identidad andaluza ha tenido históricamente. ¿Por qué se ríen tanto de nosotros? ¿Por qué estamos invisibilizados y ninguneados? ¿Por qué el meme este de Mar Gallego, que me encanta, de dormir la siesta resistencia, que también lo suelo contar, ¿por qué causa risa? Porque cuando decimos dormir la siesta resistencia y causa risa, porque dormir la siesta en Andalucía es algo que es irrisorio y que se ningunea y suena a chiste. Sin embargo, y ahora cuando Mar Gallego le da este enfoque, la siesta no es más que poner encima de la mesa un modelo de vida donde los cuidados y la vida están en el centro, no la producción y el consumo capitalista. El primar, el descanso, el cuidado de los cuerpos de las personas por encima de la producción es anticapitalista en sí mismo. ¿Por qué se nos ningunea a los andaluces y a las andaluzas formas de vida que hayan puesto más en el centro esto de no poner la producción y el consumo lo primero? Bueno, pues porque realmente nuestras fórmulas de vida, nuestras formas de estar y ser en el mundo, o que han sido propiamente andaluzas o de otras comunidades con las que la podemos compartir, no casan con el modelo capitalista imperante. Y la tienen que hacer borrar. Hay muchas formas de reprimir. Existe desde la represión física más dura, que es la guerra, la tortura, la opresión física, a otras fórmulas que sirven igual, que es el ninguneo, la invisibilización, la ridiculización,
El folclorismo, ¿no? Que son las andaluzas y los gitanos, también sabemos mucho de esto, ¿no? De cuáles son estas formas. Entonces a mí me gusta lanzar la hipótesis y el reto de vamos a ver qué es lo nuestro que nos están oprimiendo, porque cuando veamos qué es los rasgos de la identidad, de las formas de vida andaluzas que se oprimen, vamos a entender mucho de lo que no quieren de nosotros, o de nosotros. Y cuando uno se pone a pensar en estas cosas, ve que las cosas que más se intentan tachar de antiguas, poco modernas, poco productivas, son sobre todo conductas que tienen que ver mucho con la vida en colectivo, las formas de vida en comunidad, como ha sido tradicionalmente tanto en las casas de vecinos en las ciudades como en los medios rurales, todas formas de vida, digamos, de autogestión o antidesarrollista, ¿no? El reciclaje, estas formas de la pobreza, no de la pobreza de la miseria, sino de vivir en un entorno natural donde todo se recicla. No sé si estáis bien. Hay un corto que si os gusta, se llama La huella ecológica de Lola, creo que es una señora de un pueblo, no me acuerdo si es de Lola o de otro nombre, pero es una señora de un pueblo de Granada, y sale el corto, que casi no tiene palabras, y se dice la lavadora de Lola, ¿no? Se ve como friega, la radio y es el canario, la televisión es hablar con la vecina, y es un tema que hacen ecologistas, ¿no? Que para que vean la huella ecológica que puede dejar una mujer mayor en un pueblo de Granada. Yo lo traigo al pelo porque pienso que son esas formas de vida que no promulgan el consumo y la producción lo que vienen encerrando y ninguneando. Y las formas andaluzas tradicionales de vida siguen mucho esas fórmulas, y de ahí la subalternidad cultural a la que se le somete a Andalucía. Entonces, ¿se me sigue? Son ideas así muy... Sí, ¿no? Hoy un poco complejo de estas ideas, no tenerlas escritas, todavía no las transmito bien. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Pues nuestro reto es empezar a luchar o a construir desde ahí, desde fórmulas que pongan verdaderamente la vida en el centro, fórmulas de vida colectiva. O sea, recuperemos, me gustan mucho los memes del proyecto de Mar Gallego, que se llaman Como vaya yo lo encuentre, todos esos memes, ¿no? Poner la vida en el centro reivindica el barrio, reivindica la casa puerta, ¿no? Todo esto, que parece muy folclórico, pero que después, si le das la explicación política de lo que es la casa puerta o lo que son las plazoletas en los barrios, no son más que espacios comunes de colectividad que no conviene al poder porque ellos no quieren solas individualizar. Cualquier forma de vida que abogue por la comunidad pone en peligro el modelo imperante, ¿no? Entonces, tenemos que construir estas líneas de vida, de pensamiento, que nos miremos para atrás y por dentro y reivindiquen estas identidades, ¿no? Que para mí son el tema de la interdependencia cultural en Andalucía, es decir, la necesidad del otro y de la otra para construir sociedades, y la comunión con el medio natural, que también es propio de esta tierra, son dos claves que tenemos que recuperar y construir desde ahí el feminismo andaluz. Y ya lo digo, no es tanto una clave romántica de que tenemos que hacer un feminismo netamente andaluz, sino que verdaderamente, si no nos hacemos el traje a la medida o el arma a la medida de nuestro puño, posiblemente no vamos a poder golpear este poder omnipresente que nos está oprimiendo, que tiene muchas caras. El imperialismo, el capitalismo, el desarrollismo, el patriarcado, que tiene muchas caras, que nos ataca por muchos frentes, y que quizá no sea suficiente simplemente trasplantar modelos de lucha externos, que nos va a tener que costar un poco más y hacer una reflexión hacia adentro, sin complejos, sin miedo, poniéndole en valor, porque si nos han hecho complejarnos de nosotras mismas, será que esos rasgos identitarios ponen demasiado en jaque al poder que nos oprime. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Eso suena muy bien que lo contemos así. ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo hoy aquí mi propuesta, ya que me dabais la oportunidad, es que si de verdad nos creemos esto y queremos hacerlo y queremos hacer una forma de lucha netamente andaluza y un feminismo andaluz, vamos a sentarnos a hablar de estas cosas, vamos a pensar. Yo abogo porque me encanta que exista esta mesa, pero seríamos capaces de lanzar algo más que solo una mesa, solo, con todo el respeto a solo, que ya me parece mucho, pero más allá nos podríamos sentar a pensar y dialogar sobre estas cosas, porque verdaderamente no lo tenemos montado. Como esperemos que lo hagan en la universidad, o esperemos que nos lo traigan ya desde fuera, no va a salir este pensamiento andaluz propio en estos temas.
realmente somos las personas que tenemos esta sensibilidad, de que estamos en estas luchas, de las que van a llegar. No va a haber ninguna gran tesis doctoral de alguna cátedra ni de ningún que nos cuente cómo va a ser el feminismo andaluz. Es aquí y ahora y somos nosotros. Entonces, pues, yo lanzo, ahora cuando hagamos el debate, que seamos capaces de parir algo más, de parir este pensamiento feminista propiamente andaluz. Y ahí lo veamos. Y bueno, yo creo que para empezar es importante que interioricemos que la soberanía de una nación no puede llegar, es imposible que llegue si antes o durante no llega también la soberanía a esta parte tan fundamental de la nación, en este caso Andalucía, como es la de las mujeres y las identidades no normativas. Históricamente, a las organizaciones revolucionarias y de izquierda y tal, a las mujeres se nos ha relegado a un segundo o tercer papel. Y esto significa que la emancipación de las mujeres también está subordinada al final a la de la nación, ¿no? Nosotras mismas, como mujeres militantes de las organizaciones revolucionarias, también nos vemos en esta situación constantemente, en muchísimos aspectos. Una frase de Inés Armand, que fue la primera dirigente del Departamento de la Mujer de la Revolución de Octubre, es que si la liberación de la mujer es impensable sin el comunismo también es impensable sin la liberación de la mujer. Me parece muy acertado, porque esto se traduce en que el marxismo echa una mirada a la historia y ve como un eslabón fundamental la emancipación de la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que cualquier persona que se considera revolucionaria o cualquier organización no tenga en la base de su pensamiento el feminismo? Bueno, una de las preguntas que me hago todos los días. El gran problema yo creo que es ese, ¿no? Que no entendemos el feminismo como que esté a la misma altura, o no se entiende en general, a la misma altura del resto de pilares fundamentales de nuestras organizaciones, ¿no? Como puede ser la independencia o el socialismo en el caso, por ejemplo, de Gallego o de Nación Andaluza. Y bueno, yo creo que es uno de los caminos que luchan por esa soberanía que intenta conquistarlo todo, ya sea la nación o sea nuestro propio cuerpo, que es uno de los principales lugares en los que el Estado ejerce la dominación de las mujeres, por ejemplo. Y bueno, nosotras como Juventud Andaluza Organizada, continuamente estamos entrando en conflicto directo en los espacios de juventud organizada, arrastrando estas carencias de la izquierda revolucionaria. Abanderamos la lucha de clase y la nacional, alzamos la voz por ella, la llevamos a los límites, nos identificamos, nos formamos. La vemos como que tenemos que invertir todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza, y sin embargo yo pienso que al feminismo le estamos dando voz en nuestro espacio, le damos voz, pero no llegamos a ponerlo a la misma altura que el resto de cuestiones que nos mueven, ¿no? Y bueno, eso, al final lo que hacemos es sacar comunicados, apoyamos concentraciones, denuncias de compañeras, compartimos reflexiones. Y yo creo que este es uno de los motivos principales por los que los espacios, como han dicho antes mis compañeras, están súper masculinizados en estos movimientos, porque no conseguimos elevar el feminismo a la altura que le corresponde realmente, ¿no? Y esto se traduce en que la visión de estos hombres cis al final son las que influencian más las líneas de actuación de este tipo de organizaciones. El otro día veía una charla de Noelia Adanes, que es una feminista, que hacía una distinción que me resultó muy curiosa entre intuición y posición. Eso es lo que necesitamos, hombres que se posicionen, nuestros compañeros que se posicionen. Necesitamos exigirles que la integración del feminismo en nuestra lucha, que se empapen, que no nos dejen que tengamos que mandar nosotras siempre, que tengamos que dar las directrices para actuar en estos momentos, ¿no? Que es cierto que nosotros estamos en primera línea de combate, por supuesto, y el feminismo ha venido a decirnos que esto es real, que no estamos locas y que no estamos solas tampoco, que nos están oprimiendo por todas partes, que lo estamos viendo todos los días al final y que nos están asesinando por eso. Y nosotras hemos respondido, yo creo que sí, que hemos respondido y hemos dicho
pues hasta aquí hemos llegado y nos queremos libres y nos queremos vivas y vamos a salvarnos al final. Y bueno, yo creo que no podemos caer otra vez en la trampa de salvarlos a ellos primero y luego, si nos quedan fuerza y ganas, venir a por lo que queda de nosotros. A quienes quieran acompañarnos en todo este proceso, obviamente les vamos a dar la mano y creemos que es muy necesario, pero nuestro tiempo y nuestras vidas no. Y yo creo que esta cuestión es súper necesaria y urgente y que no podemos hacer un alto en el camino, que esto ya tiene que parar. Y bueno, lo de cómo me espera una república andaluza feminista, yo me lo imagino como un pueblo soberano y libre de toda dominación, tanto de género como de clase, sin relaciones de poder, diversa y nada excluyente, donde el papel social de la mujer no sea el de reproductora y cuidadora, que los cuidados se colectivicen, que rompamos ya con la división de lo público y lo privado, donde los cuidados, bueno, eso se colectivicen, que dejen de infravalorarse, que se revaloricen las prácticas culturales e identitarias de las mujeres andaluzas, como las recetas, esos remedios caseros, la forma de sociabilizar, esos patios de vecinas, saca a la puerta la silla fresquita. Y sobre todo que no caiga en los héroes de la patria, ¿no? Que recupere esa memoria histórica andaluza y feminista, esa historia de las mujeres que la mayoría de las veces son colectivas y no individuales. Y como decía antes Penélope, pues una matria y no una patria.